Muy buenas a todos, buenas tardes, bienvenidos a este nuevo streaming dentro de Digital 55, en el que, bueno, como ya muchos de vosotros supondréis, ya veo que hay unas cuantas personas conectadas al stream. Muchos de vosotros ya sabéis que hoy vamos a hablar de la biblioteca RxJS para Angular. En primer lugar, quiero pediros disculpas de antemano. Probablemente toseré bastantes veces hoy a lo largo de la emisión porque parece ser, no sé si es un resfriado o es COVID, menos mal que estoy aquí aislado totalmente en casa, así que nadie corre riesgo durante esta emisión. Pero bueno, la garganta digamos que la tengo un poquito tocada y así que si en algún momento me da tiempo silenciaré el micro antes de ponerme a toser. Y si no, pues bueno, es probable que alguna tos estéis escuchando. Muy buenas, Edvar. Sí, la verdad que llevo un poquito de tiempo desconectado. Sí, bueno, poco a poco vamos volviendo. Este año, bueno, este 2022 ha sido un poquito aciago en cuanto a emisiones y en cuanto a programas, pero el 2023 hay muchas ideas que espero se terminen materializando. Bueno, como os comento, la dinámica va a ser un poco la misma que en el último stream que hicimos, allá por el mes de septiembre. Habrá al final una ronda seguramente también pues, de preguntas y demás, por si alguien quiere intervenir al final. Pero en cualquier momento mis compañeros estarán revisando y si tenéis dudas, idlas planteando conforme voy dando. Quiero que esto sea algo dinámico, o sea que conforme voy hablando con vosotros podéis libremente por el chat ir planteando las dudas, ir planteando todo lo que queráis. Y en base a eso, pues ya os voy contestando mejor sobre la marcha. Así hacemos que esto sea algo bastante participativo también por vuestra parte, que no sea todo el rato yo hablándole a una cámara, que bueno, es un poco menos divertido que si vosotros también participáis. Lo que he comentado, para que vosotros también tengáis un poco de feedback vuestro propio, presentaros por el canal, presentaros por el chat, decís quiénes sois, desde dónde os estáis conectando, qué tipo de desarrollador sois. Eso también nos ayuda, todo ese feedback a nosotros también nos ayuda bastante a la hora de amenizar un poquito también la charla. Así que bueno, vamos a ir empezando. Como os comentaba, la charla de hoy va de asincronía con Angular. Alguno de vosotros ya me ha oído hablar de este tema, alguno de vosotros seguramente está un poco cansado de oírme hablar de este tema, pero bueno, he intentado unificar en esta charla, he intentado unificar un poquito varias de las cosas que normalmente veo que siempre a los desarrolladores les cuestan un poquito más de trabajo, ¿no? Vamos a intentar que sea lo más amena posible, porque al final hablar de asincronía siempre es un tema bastante arduo, siempre es un tema bastante abstracto, pero bueno, os he preparado aquí unos maravillosos diagramas de canicas que, vamos, espero que os resulten bastante ilustrativos. Y por supuesto, id preguntando cosas, como ya hemos comentado. Bueno, ¿qué es la asincronía? Vamos a hablar un poquito de asincronía. A ver, yo que soy ya viejuno en estos temas, recuerdo cuando no ni siquiera podíamos soñar con algo como lo que era la sincronía. Pero sobre todo últimamente, con la separación que existe entre backend y frontend, claro, nos encontramos con un problema bastante importante, sobre todo que afecta a la experiencia de usuario, y es que los datos no están ni siquiera en la misma aplicación que nosotros estamos ejecutando en nuestro servidor. Normalmente en nuestro servidor nosotros estamos ejecutando, en este caso, una aplicación con Angular, una aplicación de frontend que efectivamente lo pinta todo muy bonito, hace muchos efectos y todo queda precioso, pero claro, el acceso a los datos lo tenemos en un servidor que está en otro sitio, que es totalmente remoto y que realmente no controlamos la obtención de esos datos. Claro, en esta situación, poco a poco, a lo largo del tiempo, fueron surgiendo sobre todo lenguajes de frontend, en el cual el que ha prevalecido y el que más destaca, por supuesto, es JavaScript.
¿Qué ocurre? JavaScript, en cuanto a su propio diseño, si me seguís los que me sigáis en el podcast, sabéis que no soy el, el principal amigo de JavaScript, ni siquiera su principal defensor, pero bueno, las cosas que hace bien también hay que reconocérselas, ¿no? Y precisamente la arquitectura de JavaScript, al ser un lenguaje orientado a eventos, hace que precisamente en este campo destaque. Y estoy viendo que aquí he puesto a eventos, así que esto lo vamos a cambiar. Mucho mejor así. Al ser un lenguaje orientado a eventos, no es un lenguaje que funciona. O sea, la ejecución de JavaScript, los hilos, si hay algún purista que me perdone, voy a simplificar. JavaScript, el hilo de ejecución no es un hilo de ejecución puramente síncrono, no es un hilo de ejecución en el que todo espera a que esté todo, sino que casi todo se va ejecutando de forma paralela en distintos hilos de ejecución, ¿no? Esto precisamente es lo que hace que estos lenguajes orientados a eventos y JavaScript en particular funcionen muy bien precisamente con la gestión de asincronía. Pero bueno, me estoy enrollando y no estoy diciendo qué es la asincronía exactamente. La asincronía es la capacidad que puede tener una aplicación de frontend en un momento determinado de pedir una información y no quedarse bloqueada mientras recibe esa información, como nos pasaría en un programa tradicional, digamos, con sus funciones. Nosotros llamamos a una función y hasta que no tenemos la información de esa función o lo que nos devuelve esa función en concreto, el hilo de ejecución, digamos, se interrumpe, se queda esperando. En este caso no, JavaScript, digamos, se sigue ejecutando y tenemos la capacidad de obtener esa información de forma asíncrona, con lo cual esto, claro, favorece mucho la experiencia de usuario en el sentido de que podemos seguir pintando toda la interfaz, podemos seguir ejecutando nuestra aplicación o al menos ciertas partes de esa aplicación sin la necesidad de bloquear la ejecución hasta que obtengamos los datos del backend, independientemente de la tecnología que sea. Normalmente en estos casos vamos a estar trabajando con una API. Esa API ni siquiera necesitamos saber en qué tecnología está funcionando o cómo funciona, sino que directamente esa API pues, nos va a servir los datos en un tiempo que a priori nosotros no sabemos. A partir de aquí, ¿qué ocurre? A partir de aquí surgieron los frameworks de JavaScript, ¿no? JavaScript incorporó esto mediante promesas. Ahora hablaremos de promesas y hablaremos también de observables. En JavaScript plano ya podemos trabajar directamente con estas promesas que ya son una herramienta bastante potente, la verdad, para gestionar la recepción de esta información asíncrona. Pero, claro, con el aumento en la complejidad y el aumento en ya no solo obtener datos de una sola fuente de información, sino de múltiples fuentes de información, hoy en día si alguno de vosotros trabajáis con un proyecto que sea más o menos grande, veréis que no solamente estáis trabajando a lo mejor con un API, sino que estáis trabajando con dos APIs diferentes. Estáis además trabajando también con integraciones de otra API de Google o de quien sea, ya sea un Firebase, por ejemplo, en uno de los casos, o algún otro API de geolocalización, Google Maps, por ejemplo. O sea, estamos trabajando con múltiples fuentes de información y ya para completar la gracia a alguien se le ocurre que vamos a meter también un servidor de WebSockets y ya nos terminan de alegrar el día, ¿no? Pero bueno, en este caso ya empiezan a surgir distintas librerías que nos ayudan a gestionar esta sincronía y sobre todo a hacerla más sencilla de programar y más potente. Es el caso de RxJS. RxJS se ha convertido en la librería de facto para gestionar la librería estándar de facto para gestionar esta sincronía con Angular, que es, digamos, el framework, bueno, el que yo sobre todo controlo. RxJS es un framework de programación reactiva. Aquí en Angular se habla mucho de programación reactiva. Y precisamente esta programación reactiva lo que hace es no esperar a que tengamos que pulsar un botón o que tengamos que aplicarlo. Lo habréis visto si alguno de vosotros, seguramente que muchos de vosotros manejaréis Angular. Normalmente
tanto los formularios, la propia validación de los formularios normalmente se hace de forma reactiva. Pues con la gestión asíncrona pasa exactamente igual. Realmente nosotros, gracias a RxJS, no es necesario finalizar flujos para poder comenzar de nuevo a recibir información o hacer múltiples solicitudes, sino que RxJS precisamente lo que nos permite es gestionar esta información de forma totalmente automática. Para ello, como ya he comentado hace un momento, las principales herramientas que tenemos son las promesas y los observables. Las promesas, vamos a ver una pequeña comparación entre ellas, pero antes voy a toser un par de veces. No digáis que no, que he tenido hasta la consideración de bloquear el micro. Bien, vale. En cuanto a promesas y observables, las promesas, como ya os he comentado, son una herramienta del propio JavaScript. Son una herramienta que JavaScript ya incorporó hace bastante tiempo, pero las promesas, digamos, como primera herramienta están bien, pero claro, han surgido herramientas como los observables que incrementan bastante la potencia. Voy a remarcar 3 de las principales características que hacen a un observable una evolución muy, muy apropiada en cuanto a las promesas. Para empezar, una promesa, al obtener el resultado, digamos, desaparece. O sea, una promesa se lanza, se crea, se empieza a ejecutar y esa promesa, digamos que se queda esperando el resultado por parte del API. ¿Qué ocurre? En cuanto la promesa recibe ese resultado, esa promesa ya desaparece. Sin embargo, los observables nos permiten dejar ese canal de comunicación abierto. Los observables no solo nos permiten ejecutar esas promesas, sino que además nos permiten, una vez que hemos recibido algunos resultados, seguir recibiendo resultados en el tiempo. Esto es observable. Claro, esto además nos da una ventaja en cuanto al rendimiento, y es que, como ya he comentado, las promesas se ejecutan al crearse. En cuanto nosotros creamos una promesa, esa promesa ya se ejecuta y empieza a consumir recursos en memoria. La arquitectura de los observables, ahora lo veremos un poquito más en detalle, pero la arquitectura de los observables no hace eso. La arquitectura de los observables lo que hace es que se ejecuta el observable cuando se suscribe un determinado, bueno, cuando nos suscribimos a ese observable, son declarativos. La arquitectura de los observables, ahora lo veremos, el observable tiene 2 partes principales, un observable y un observador o un suscriptor. El observable se declara en el servicio o donde sea y desde nuestro componente, esto ahondaremos un poquito más, desde nuestro componente nos suscribimos a ese observable y permanecemos suscritos a ese observable mientras el componente siga vivo. En ese momento se cierra la suscripción al observable. Y luego, en cuanto a la gestión de errores, también hay una gran ventaja, y es que las promesas en sí no tienen gestión de errores propia. La gestión de errores normalmente se pasa a promesa hija y bueno, esto genera un poquito de promesas en cascada que puede llevar a cierta complicación y a ciertos problemas. Sin embargo, con los observables tenemos un callback específico dentro de su propia arquitectura, ahora lo veremos, que directamente gestiona que gestiona los errores que se puedan producir. Vamos a andar un poquito más precisamente en estos callbacks de un observable. Fijaos en esto que he notado aquí, demo.component.ts. Aquí, digamos que vamos a crear la suscripción a un observable. Es muy importante que este código pertenezca al componente. Muchos de vosotros, y esto bueno, no es propiamente de RxJS, pero sí que es una muy buena práctica que deberíais seguir siempre. La suscripción de un observable siempre se hace en el componente, la comunicación del observable siempre se hace en el servicio. No se debe mezclar. Por eso he especificado en esta diapositiva que esto va en el demo.component.ts. Pero bueno, vamos a centrarnos en los callbacks de un observable. Los callbacks de un observable son estos 3 que estamos viendo aquí. Por una parte tenemos el next, el que se conoce el next, que es
que ocurre cuando obtenemos un valor en el observable. Cada vez que obtenemos un valor en ese observable a través de esta subscripción, nosotros podemos ejecutar algo. Normalmente vamos a hacer algo con esa información. En este caso, ya sea poblar una variable, ya sea transformarlo, lo que sea. En este caso, bueno, para simplificar y que no haya demasiado código, simplemente cada vez que se recibe un valor voy a hacer un console log que indica que se está recibiendo en el callback next y que vamos a recibir y está pintando por pantalla el valor. Como veis, otro de los callbacks es el callback error. El error, pues bueno, simplemente hacemos de nuevo también un console log llamando al callback error y mostrando el error que en este caso se ha podido obtener de la API. El error ya interrumpe la comunicación. Una vez que obtenemos un error, el error sí que interrumpe la comunicación y nos muestra el mensaje de error. Este es el típico mensaje en consola en rojo que no nos gusta ver nunca, pero que obtenemos más de lo esperado. Y por último tenemos un tercer callback que es el complete, ¿vale? Que esto es cuando se completa el observable, cuando el observable se cierra. Cuando este canal de comunicación, que normalmente está abierto recibiendo distintos valores, cuando ese canal de comunicación se cierra, se ejecuta este tercer callback que es el complete, ¿vale? En este caso simplemente pues, hacemos un console log de observable completado. Sería todo lo que haríamos en este caso. Por otra parte, cuando nosotros declaramos un observable, fijaos que lo declaramos en el servicio, ¿vale? Esta sería la parte del observable a la que nos hemos suscrito en el otro. Si os fijáis, aquí tenemos un getUsersList, ¿ve? Y aquí nos hemos suscrito al observable. Aquí, por ejemplo, este observable, imaginad que lo que hace es, en el getUsersList va a devolver un observable de tipo any. Vale, esto ya sé que no debemos hacerlo. O sea, aquí normalmente deberíamos tener un array de usuarios, ¿vale? Tendríamos que tener el tipo usuario, lo tendríamos que tener tipado. Y aquí deberíamos devolver un array de ese modelo, que sería el modelo usuario. En este caso no lo he puesto simplemente porque al ser código de ejemplo os podréis imaginar que entonces a poner aquí un user array me lo subrayaba en rojo, me daba un error y ese simplemente subrayado en rojo pues no quedaba muy bonito aquí en la presentación, así que le he puesto tipo any, simplemente por eso. Este tipo any no lo hagáis nunca, ni siquiera cuando vais con prisa, que es lo que hacemos todos. Eso soy consciente de ello, todos cuando vamos con prisa, al final todo termina siendo de tipo any. No está muy bonito eso. Por otra parte, bueno, el observable, fijaos que hay aquí quiero introducir una de las partes más importantes de los observables con Angular, que es la concatenación de operadores. Hoy vamos a hablar mucho de operadores, ¿vale? Hoy en la charla me gustaría hacer especial hincapié en los operadores y qué es lo que podemos hacer con ellos, porque al final todos los que hemos trabajado con Angular, todos tenemos bastante costumbre de trabajar con observables. Pero sí he notado, sobre todo en la gente que empieza, yo por ejemplo he notado bastante que no terminan de saber bien cómo funcionan los operadores y al final terminan utilizando siempre exactamente el mismo observable. Cuando en realidad la concatenación de operadores nos permite realmente hacer cosas muy, muy, muy potentes con los observables, aunque ya os digo, normalmente por desconocimiento no se suelen usar demasiado. En este caso, este getUserList se va a conectar a este endpoint, a esta API fantástica, a la versión 1, y dentro del endpoint users va a encadenar, en este caso, 3 operadores. Un segundo, dame un momento. Vale, aquí encadenamos estos tres operadores. ¿Qué hacen estos tres operadores? Bien, estos 3 operadores, en primer lugar,
tenemos el operador tap. Este operador tap realmente no hace prácticamente nada. Este no transforma el observable, pero sí que digamos que nos pone aquí como una especie de punto en el que yo hago algo cuando recibo el observable. Es muy típico utilizarlo aquí con el console log para ver en consola el tipo de respuesta que estamos obteniendo en ese momento, ¿vale? También en este caso es importante que el tap vaya primero, precisamente por la concatenación, porque así es como funciona la concatenación. Primero, cuando nosotros recibamos la respuesta, se va a ejecutar el primer operador que nosotros hayamos introducido dentro del pipe, que el concatenador lo haríamos por aquí. Efectivamente, poner el Lenny es como comer comida basura, Cocero. Sí, te sientes mal, pero sí, a veces lo hace. Luego, después del tap, se ejecutaría el map. Que el map, por ejemplo, ya sí que es un operador de transformación. De hecho, el map lo vamos a ver ahora. En este caso, fijaos la diferencia. Os voy a explicar la diferencia que habría aquí si cambiamos simplemente el tap de sitio. Cuando nosotros hacemos el tap directamente en la propia respuesta que tenemos en el pipe, aquí nos va a mostrar toda la respuesta. Si nosotros este tap lo colocamos después del map, lo que vamos a mostrar por consola no va a ser toda la respuesta, todo este response que nosotros estamos obteniendo, sino que vamos a mostrar por consola solamente el response.data, porque en este map estamos asumiendo que dentro de la respuesta, que normalmente va a ser un JSON, dentro de esta respuesta tenemos un campo que es data, que en realidad es el que nos interesa a nosotros, ¿vale? Entonces, en este response.data, esto va a ser lo que realmente va a devolver nuestro observable. Nuestro observable no va a devolver en este caso la respuesta completa porque nosotros la respuesta la estamos transformando con el operador map, sino que va a devolver solamente el punto data, el campo data de esta respuesta. Con lo cual, fijaos, así es exactamente cómo funciona la concatenación de operadores. El tap puesto aquí nos va a mostrar por consola la respuesta completa. Si lo ponemos después del map, nos va a mostrar solamente el campo data dentro de la respuesta. Y luego un operador que yo suelo utilizar mucho es el catch error, que el catch error simplemente le asocio una función para que maneje ese error. Ya dependiendo del tipo de error, aquí pues podemos comprobar qué código de respuesta en función del código de respuesta, en función de un mensaje, en función de un success false que hayamos recibido. Ya este handle error ya queda un poco a vuestro, pero normalmente el handle error lo que hace es devolver un mensaje especificando el tipo de error que hemos obtenido del API para que luego nos resulte también mucho más sencillo depurar el código. Como he comentado, estas funciones de comunicación, estas respuestas del observable, van siempre en los servicios. Esto forma parte de la encapsulación correcta del código. Como siempre, no me cansaré de repetir nunca, el código en Angular tiene que estar muy encapsulado. Siempre tenemos que tener cada cosa en su sitio, y de esta manera nos va a resultar mucho más fácil no solo hacer que nuestra aplicación sea escalable y que cumpla con todos los requisitos correctos de buenas prácticas, sino que luego además a la hora de depurar el código a nosotros mismos nos va a resultar mucho más sencillo y nos va a ahorrar muchas más horas. Bueno, y esto sería cómo funcionan los observables. A partir de aquí me gustaría dedicar un ratito a ver diferentes tipos de operadores. Aquí, si alguno tenéis dudas, paradme porque no sé la velocidad con la que vamos a parar, con la que voy a ir avanzando, ¿vale? Me voy a saltar los operadores de creación. Hay un tipo de operaciones que son de creación que, sobre todo el más famoso es el operador OFF, ¿vale? El operador OFF simplemente coge cualquier cosa y nos la convierte en un observable.
¿vale? Es así de simple. Cualquier cosa se nos convierte en un observable. Por otra parte, tenemos una serie de operadores de filtrado, ¿vale? En este caso, estos operadores de filtrado, bueno, como supondréis, lo que hacen es filtrar la información que viene en el observable. Esto lo he plasmado en este diagrama de canicas. No sé si estaréis muy familiarizados con los diagramas de canicas de RxJS a la hora de gestionar estos modelos asíncronos, pero la verdad que son bastante útiles. Por si alguno de vosotros no los conoce, os explico un poquito cómo funcionan. En esta primera línea temporal vamos a tener el stream de entrada. Y cuando digo el stream de entrada es, digamos, lo que llega al observable, ¿vale? La respuesta del API o de donde sea, o de un servidor de WebSockets o lo que sea. Aquí lo que nos llega es la respuesta del observable. Por otra parte, en esta segunda línea, digamos, ya se ejecuta el operador y en esta segunda línea tenemos lo que nos va a devolver el observable, ¿vale? Y vemos en el recorrido de la flecha, realmente lo que estamos viendo es que esos observables es la secuencia temporal. O sea, estos puntos que vamos recibiendo los vamos obteniendo en distintos momentos del tiempo. Eso hace que esto sea bastante potente, ¿vale? Todos estos operadores. Vamos a ver este primer operador. Este primer operador de filtrado, vamos a ver el operador filter, ¿vale? El operador de filtrado más común. Entonces, en el operador filter, en este caso simplemente vamos a filtrar todos los elementos que nos lleguen que sean mayores que 20. Por eso, si os fijáis, el primer elemento que obtenemos en el stream de entrada, a la entrada del observable, el primer elemento que tenemos es un elemento con un valor de 10, el segundo tiene un valor de 22, el tercero tiene un valor de 6 y el cuarto tendría un valor de 32. Como estamos filtrando todos los elementos, solo queremos que nos devuelva los elementos que sean mayores que 20. En este caso, lo que vamos a hacer va a ser, en el stream de salida, perdonad, en el stream de salida tan solo nos va a mostrar el 22 y el 32. No solo eso, sino que además nos los va a devolver en el momento en el que aparezcan. Con lo cual, este operador de filtrado en según qué ocasiones puede ser realmente útil. Es uno de los, dentro de la concatenación de operadores, es uno de los que se utilizan de los primeros, ¿vale? Hay más operadores de filtrado. El operador take es uno de los más famosos, el operador take, que se utiliza mucho, el take 1, simplemente para evitar rebote y cosas por el estilo. Ese operador, por ejemplo, también es un operador de filtrado. Tenemos también operadores matemáticos. Simplemente para ver, por ejemplo, el max, el min, el count, que como imaginaréis, el max nos va a devolver el valor máximo, min nos va a devolver el valor mínimo, y este en concreto, count, nos va a devolver, incluso nos permite realizar cierto filtro también. Este count nos va a decir, en este caso, tal y como lo hemos nosotros programado aquí, cuáles de estos operadores son mayores, cuáles de los valores que estamos recibiendo a través del observable son mayores que 20. En este caso, fijaros que aparece esta línea al final, y es que estos operadores matemáticos no nos devuelven nada hasta que no se cierra el observable, hasta que no hemos terminado de recibir toda la información por parte del servidor. Ese cierre se gestiona a nivel interno, o sea, realmente ese cierre lo podéis cerrar vosotros, pero normalmente se gestiona a nivel interno. Así que en este caso, este count nos va a devolver solamente un valor de 2, diciéndonos que sencillamente solamente hemos recibido 2 valores mayores que 20. Este sería, por ejemplo, lo que os he comentado, operadores matemáticos. Vale.
Tenemos también algunas utilidades dentro de los operadores. Uno de los más típicos es el delay. El delay que que por cierto, el delay normalmente, la mayoría de las veces que lo he visto utilizar, se utiliza bastante mal. Normalmente se utiliza para asegurarnos de que hemos recibido una respuesta y retrasar la respuesta del observable X tiempo determinado porque estamos a lo mejor esperando que nos llegue información de otra llamada o de otra fuente de datos. Normalmente cuando he visto un delay ha sido por eso. Esa utilización del delay realmente no es muy buena. O sea, realmente hay operadores específicos para hacer eso. No es necesario utilizar un delay. Así que, bueno, el delay en este caso no es lo más apropiado. En este caso, este operador delay le estamos diciendo que nos retrase el mostrarnos los valores 100 milisegundos. Simplemente lo que hace es, en este caso, desplazarnos la línea de recepción 100 milisegundos con respecto a la obtención del dato en el stream de entrada. El stream de salida, digamos que sería el mismo que el stream de entrada, pero con un retraso de 100 milisegundos. Este serían los operadores de utilidad. Hay unos cuantos también. Y luego tenemos lo que hemos comentado antes, operadores de transformación. Quizá, de hecho, el operador map, el operador switch map, el operador merge map, estos operadores son quizá de los más utilizados, ¿vale? Porque nos permiten coger el stream de entrada y convertirlo en otra cosa diferente, sacar solamente una parte de los datos, nos permite bastantes cosas. Entonces, estos operadores de transformación normalmente son los que más vamos a utilizar cuando estemos trabajando con Angular. De esta manera, fijaros en una cosa. En este caso lo que le estamos diciendo es queremos que los valores que tengas en el stream de entrada, a cada uno de esos valores le sumes 10. Con lo cual, el primer valor que obtenemos, que es este valor de 10, nos lo va a convertir en un 20. Este valor que es un 22 nos lo va a convertir en un 32. Este valor que es un 6 nos lo va a convertir en un 16. Y este 32 en un 42. Una cosa importante es que aquí, por ejemplo, no hay, vamos a decir, retraso perceptible en el momento en el que se obtiene el stream de salida con respecto a la recepción de los streams de entrada. Es decir, map y los operadores de transformación no esperan a que se complete el stream de entrada, sino que conforme el canal permanece abierto, nos van transformando la información que vamos obteniendo en el stream de entrada. Nos lo va plasmando directamente en el stream de salida. Esto se utiliza mucho, es muy útil cuando van cambiando datos o sobre todo cuando tenemos, imaginad, un servidor de WebSockets que nos va actualizando información en un momento determinado. Uno de los usos principales, por ejemplo, como he comentado antes, nosotros muchas de las respuestas del API pues suelen tener parte de esa respuesta, muchas veces es paja. Parte de esa respuesta es pues un success true y luego los datos vienen en otro sitio. Entonces, quizás una de las formas más normales de utilizar este map sea simplemente seleccionar algunos campos y montar la respuesta tal y como yo la voy a necesitar dentro del stream de nuestro componente en este caso. Recordad que todo esto solamente tiene lugar en el servicio. Dadme un segundo. Ya estoy de vuelta, que se me estaba quedando ya la garganta un pelín seca además, así que he aprovechado para beber un poquito de agua. Hoy bastante que no me he traído un café, pero bueno. Bien, esto conforme a los operadores de transformación. Como ya he comentado, quizás de los operadores más comunes y de los que más hay. O sea, tenemos plug, map, merge map,
O sea, hay un montón de operadores que simplemente nos sirven para transformar estos streams de salida, estos streams de entrada en una cosa diferente, ¿vale? La información que nosotros recibimos por parte del API la transformamos en una respuesta o en un tipo de dato que a nosotros nos sirve para pintar la información en nuestro componente. Hay mucho más. Y ahora vamos a empezar con una serie de operadores que suelen ser quizá de los más útiles que tenemos y quizá de los más desconocidos también, los que menos va usando la gente. Sobre todo estos operadores van a coger información de varios streams de entrada. O sea, en este caso podemos estar trabajando con varios observables al mismo tiempo y generando una única salida a través de un solo operador de varios streams de entrada, en este caso, perdona. Uno de los más comunes es el operador merge, ¿vale? El operador merge simplemente va a coger dos observables y nos va a unificar en un solo stream de salida la información de esos dos observables. Este es un operador quizá de los operadores de combinación más sencillos de manejar. Precisamente estos operadores de combinación básicamente son operadores de transformación pero más específicos. Nos combinan, como su propio nombre indica, nos combinan información que vienen en distintos observables, que viene de distintas fuentes. En este caso, esto es lo que os comentaba antes. Imaginad un caso, ¿vale? Un caso muy típico en este caso. Aunque bueno, quizás sería más en el merge map, que en el fork join, que lo vamos a ver después. Pero una de las cosas que, por ejemplo, nos suele ocurrir con relativa frecuencia es que la obtención, por ejemplo, del listado de usuarios que estábamos hablando antes. Cuando nosotros estamos hablando de un listado de usuarios, ese listado de usuarios puede tener esos datos en múltiples fuentes ya de por sí. Quizá lo más típico sea tener la información propia del usuario en un campo de texto en la base de datos y luego dentro de la información de ese usuario, imagina, las imágenes, por lo que sea, las tenemos en una base de datos diferente. Por temas de privacidad, temas de un montón de cosas que puede haber distintas. Entonces, en ese caso, cada uno de esos campos vamos a necesitar unificarlos cuando los recibamos. Entonces, eso, por ejemplo, es uno de los casos en el que, por ejemplo, podemos utilizar el siguiente operador, o un merge map o alguna cosa así. Pero sí que vamos a necesitar estos operadores de combinación. Fijaos que a partir del stream de entrada nosotros vamos a ir obteniendo todos los datos de salida. Y hay por último, en esta charla, vamos a hablar de un operador en particular que normalmente está muy infrautilizado. Normalmente este operador, el operador fork join, suele estar bastante infrautilizado cuando además es un operador muy potente. Muy potente, además unido a lo que hemos hablado en la diapositiva anterior, que es la concatenación de operadores, ¿vale? ¿Cuántas veces no ha pasado que necesitáis recoger información de dos observables diferentes, donde viene información que para terminar de rellenar un observable necesitáis que antes os haya llegado información de otro? Sincronizar estos casos suele ser bastante complejo. Y en estos casos es precisamente donde el operador fork join más nos ayuda. ¿Qué es lo que hace exactamente el operador fork join? El operador fork join coge el último valor, o sea, espera al cierre de todos los observables
y combina los últimos resultados. Sencillamente nos devuelve los últimos resultados. ¿Vale? Ahora, imaginad que a partir de este fork join, nosotros después necesitamos combinar lo típico. Tenemos dos JSON de entrada, tenemos dos elementos que nos van a llegar, que son este y este elemento, y necesitamos combinarlo y montar otro JSON de salida completamente distinto, con un formato además que se adapte a los campos que pinta nuestro componente en pantalla. Con lo cual, necesitamos tener toda la información antes de recombinarla y poder enviársela a nuestro componente. Ahí es donde entra fork join. Fork join va a coger el último resultado que tenemos en nuestros streams de entrada y lo va a combinar en un stream de salida. Cierto es que luego nuestro fork join va a ir seguido de otros operadores. Pueden ser operadores de filtrado, pueden ser operadores de transformación, como suele ser un map. El fork join suele ir después con un filter, suele ir después con un map, que después nos va a convertir la información en otra cosa diferente. Entonces, claro, en este punto, operadores como fork join son realmente muy, 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 muy potentes. Son muy potentes. A ver, que Iñaki nos está preguntando algo. ¿Por qué suma 10 a todos? No suma 10 a todos. Es que me he equivocado yo en la diapositiva. Si te fijas en esto, no los suma. Esto es que he hecho aquí un copiar-pegar y lo he hecho mal, cierto. Esto sería así. Esto sería así y así. Gracias por avisarme, me había equivocado yo al generar esa diapositiva. Vale, bueno, seguimos con el fork join. Este sería el resultado de fork join. Una cosa importante es que, claro, aquí hay que tener muy en cuenta que fork join solamente nos devuelve los datos cuando todos los streams que intervengan en el fork join se hayan cerrado, no antes. Estos valores va a ser solamente el último de cada uno de los streams. ¿Vale? Y este sería el operador fork join. Y gracias a ti por avisarme. no había transformación. Podría haberla, pero no la hay. El merge de eso incluso te permite hacer cosas dentro del propio merge, pero bueno, no he querido complicar demasiado el ejemplo tampoco. Así que, bueno, estos serían los operadores que traemos para nuestra explicación. No sé si ahora algunos de vosotros, si tenéis alguna duda, es el momento de que la vayáis haciendo, no os quedéis con las ganas y nada, ir preguntando lo que queráis. Mientras tanto, muy finísimo. Me alegro. Vaya 551. Me alegro de que vaya finísimo. Un momento, mientras vosotros lo pensáis, yo voy a toser un poco y a beber agua. Así os doy tiempo de si queréis participar en alguna otra cosa o queréis que discutamos de algún tema en particular. Efectivamente, Iñaki, así es. El fork join siempre todos los valores recibidos los descarta y solamente se queda con el último. También es cierto que este operador fork join, bueno, yo he ido siguiendo con los ejemplos numéricos que tengo en esta presentación, en este caso, pero normalmente fork join se usa cuando necesitamos combinar, sobre todo cuando necesitamos combinar datos de dos fuentes distintas de JSONs.
Precisamente, vale, os explico un caso real. Imagínate lo que hemos combinado antes, ¿vale? Un caso en el que nosotros tenemos los datos de un usuario, los tenemos en una base de datos, o ciertos datos de un usuario los tenemos en una base de datos, y por temas de protección de datos, por ejemplo, hay una serie de datos asociados a ese usuario que están en otra base de datos, que es una base de datos volátil, por ejemplo, que hay que borrar cada 2 años por tema de, imagínate, protección de datos. Y además resulta que tenemos las imágenes en otra base de datos diferente. Y además esas imágenes se van a obtener de otro sitio distinto. En ese caso, claro, nosotros al final lo que vamos a pedir es la información, los detalles de un usuario. Pero vamos a pedir los detalles de ese usuario en 3 sitios distintos. Con lo cual, no podemos, en el componente, al final, lo que nosotros recibimos es un solo JSON. Al final nosotros queremos que nuestra respuesta sea un solo JSON con toda la información. Pero en este caso no podríamos hacerlo así porque al final estamos recibiendo tres respuestas diferentes. Y nosotros queremos trabajar solamente con una. Con lo cual, nosotros vamos a pedir primero los datos, vamos a decir, los datos personales. Imagínate que lo primero que nos llega son los datos personales de este usuario. Después nos llegan ciertos datos médicos que son más comprometidos. Y por último, nos llega la foto. Cuando nos llega el último de los datos, nosotros ya podemos coger esos 3 JSONs, esos 3 streams de entrada que tenemos y esos datos recombinarlos en una única salida, que nos da un JSON formateado perfectamente para que directamente nuestro componente la información la reciba directa para pintarla, ¿vale? En este caso, otro caso real, imagínate que hay una serie de datos que necesitamos pintar pero que son calculados, ¿vale? Claro, además son datos que son calculados y además son calculados a través de información que viene de distintas fuentes. Igual, en estos fork joins siempre estamos trabajando con casos que nos vienen de distintas fuentes. En una fuente puede estar, imagínate, un proyecto precisamente en el que utilice fork join para eso. Comprar una serie de tickets para un evento. Esos tickets de un evento dependían por una parte de los precios que se obtenían de la base de datos del digamos, el generador de eventos y por otra parte tenemos una serie de descuentos asociados a un usuario. Claro, nosotros no podemos mostrar esa información hasta que no podemos mostrar de hecho ninguna información hasta que no recibamos todos los datos. Y además los datos que estamos recibiendo en realidad tampoco nos resultan demasiado útiles. Y no es muy aconsejable cargar con todo ese cómputo o con toda esa información luego al propio componente. Todo eso debería salir ya filtrado, preparado y listo del servicio. Hace que sea mucho más rápido y mucho más eficiente. Con lo cual, en el momento en el que nosotros obtenemos, por una parte, los precios del evento y por otra parte, los descuentos asociados, ya podemos en el stream de salida, una vez que hemos recibido todos los datos, en el stream de salida, antes de enviarlo al componente, calculamos directamente el precio que se le va a aplicar para que él en su pantalla directamente vea su precio, ¿vale? Ese sería otro caso, que además es un caso real en el trabajado. A ver, y tenemos otra pregunta de... A ver, Iñaki, ya que estamos, terminamos. ¿Podría valer para mostrar datos de acciones de la bolsa y mostrar solamente el último día más actualizado, descartar los anteriores? En ese caso, en tiempo real del valor de la acción y descartar valores en el tiempo. En ese caso, si es solamente para mostrar el valor, los datos, el propio stream te va a ir dando los datos en tiempo real y tú solamente tienes que mostrar el último que recibes. En ese caso no necesitarías meter un fork join porque al final es eso. Pero imagínate que con el precio de la acción tú tienes que calcular el valor de tu cartera y ambos son variables. O sea, tú por un lado el precio de la acción te va variando en un momento determinado,
pero además tu valor de la cartera puede ir variando porque tú puedes ir haciendo compra y venta instantáneas. Con lo cual, ahí sí que ForkJoin lo que te puede dar a lo mejor es el valor de tu cartera calculado, ¿vale? Bien, espero que eso resuelva tu duda, Iñaki. A ver, tenemos otra, Alejo Zup. ¿Qué combinación de operadores podríamos emplear para crear un retardo en el stream que solo me muestra el último? Ejemplo, el navegador de Google entrega recomendaciones según lo que el usuario tipee, pero solo cuando el usuario deja de tipear. No sé si me hago entender. Vale, en ese caso podría utilizar un retardo en el stream que solo me muestre el último. En ese caso puedes utilizar el take, ¿vale? El operador take, tan simple como eso. El take o el operador, incluso hay un operador, creo recordar, que es last. Déjame consultar porque claro, no me sé todos los operadores de memoria. Pero tengo aquí una listita que es mágica. A ver, tiquití. Vale. Exacto. Mira, hay un operador que es el operador last, que precisamente hace justo eso que tú estás diciendo, Alejo. Solamente te muestra el último. No necesitas crear un retardo, es lo que he comentado antes. Normalmente los retardos, yo soy bastante enemigo de los retardos, de los delays. El operador last en concreto de RxJS, simplemente cuando se cierra la comunicación, que puedes fijar tú ese complete a cuando el usuario lo vaya tipeando. Cuando el usuario deja de tipear, capturas el evento y ejecutas el observable. En ese momento te va a mostrar simplemente el último valor que haya en ese observable. Sí, con The Bounce Time, sí, también quizás se podría utilizar, pero The Bounce Time, ya os digo, o sea, realmente te va a devolver varios, no te va a devolver solo el último. The Bounce Time te va a devolver el último, digamos, dentro de alguna operación. Sí es verdad que puede ir utilizándolos, pero vamos, quizá con The Bounce Time se podría, pero tendría que estar muy enlazado, muy enlazado al evento. Ahí ya tendrías que estar trabajando más con el DOM. Claro, ahí más que nada eso, tendrías que estar enlazado al onKeyApp, al evento en el KeyApp, o utilizar algún pipe seguramente. Eso con un campo de texto y un pipe seguramente con el evento KeyApp o en el onChange o en el onBlur. Incluso cuando dejes de tipear, yo normalmente en estos casos más que el KeyApp suelo utilizar el onBlur, el evento blur, que el evento blur normalmente lo que hace es desencadenarse cuando te sales del campo de texto. Ahí supuestamente sí que tiene una señal inequívoca de que has dejado de tipear, y en ese caso sí que puedes lanzar un observable. Esto es lo que se suele hacer muchas veces cuando hay que utilizar el filtro en base a un filtro más o menos dinámico, en base a distintas peticiones. Cuando el filtro está implementado en backend. Cuando el filtro está implementado en backend, muchas veces lo puedes hacer. Sí, en tu caso lo que dices tienes un buscador y quieres que te muestre recomendaciones según el tipeo. ¿Qué palabras tiene 7 letras? Eso lo quieres saber. Claro, en este caso, mira, en este caso en concreto, es lo que te digo. En este caso, normalmente lo que utilizo yo siempre, en lugar de meterle ahí un delay, como tú dices, de 0,5 segundos, que realmente no sabes si realmente has parado de tipear información en el campo o simplemente se ha quedado pensando. Pues yo soy el primero que me quedo a veces mirando la pantalla y 2 segundos después me vuelve la inspiración.
Pero en ese caso puedes utilizar simplemente el onBlur, ¿vale? El evento blur de los propios campos, y con el evento blur, cuando te sales del campo, digamos cuando pulsas la tecla tabulador o te va a otro campo, es cuando se supone, porque luego está el método del botón, pero claro, si estamos hablando de programación reactiva, no queremos estar pulsando botones. Entonces, en ese caso, con el evento blur, que es cuando el campo deja de estar activo, cuando el focus deja de estar en ese campo, directamente ese evento blur es el que te va a desencadenar una llamada al buscador y te va a mostrar la diferencia en tiempo real. El key app se suele utilizar más cuando, digamos, tienes ya el contenido cargado en la página y con cada letra que vas pulsando te va acotando los resultados y te los va filtrando ahí en tiempo real. Ahí sí que se utiliza más el key app. El blur, cuando, por ejemplo, en el caso que tú me estás diciendo, yo creo que lo más apropiado sería el blur, el evento blur. Bueno, dejamos unos minutitos más por si alguien tiene más dudas. Así que bueno, parece que por ahora no tenemos muchas más preguntas, así que bueno, debido a que no quiero perder la voz del todo y hacer el ridículo más espantoso, voy a ver si, bueno, ya vamos a ir dejándolo, chicos. Y nada, oye, muchísimas gracias a todos los que estáis aquí por participar. Sí, efectivamente, Iñaki, sí, con todos los operadores he querido resumir un poco, o sea, me puse en principio a hacer una lista de operadores, pero digo, madre mía, como me ponga a explicarle a esta gente 20 operadores, me quedo solo en el minuto 3, así que bueno, estos son hemos hecho un pequeño repaso de los operadores quizás más importantes, de los más utilizados, y nada, seguiremos. Muchas gracias a todos por conectaros al stream, suscribiros al canal, porque además, como he comentado, tendremos mucho más. sí, totalmente, Iñaki, totalmente. Tendremos bastantes más sesiones, estamos pensando en varias cositas, lo iremos dejando por nuestro canal de LinkedIn, como solemos hacer. Y nada, agradeceros a todos mucho, de verdad, el haber estado aquí. Y nada, nos vemos en la próxima sesión. Un abrazo muy grande a todos. Hasta luego. Chao.